Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Oremos. Padre, derrama tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos: a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde
se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Danos, Señor, el pan de la vida. Danos, Señor, el pan de la vida. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a las próximas generaciones. Son las glorias del Señor y su poder. Danos, Señor, el pan de la vida. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. Danos, Señor, el pan de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por las frivolidades de sus pensamientos. Pero no es solo lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en búsqueda de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Nos encontramos una vez más en la celebración del fin de semana, la celebración dominical, y varios son los motivos que nos reúnen, a la luz de los cuales cada uno recibe la palabra proclamada en su propia situación personal, familiar, y también lo hacemos desde la propia situación comunitaria, desde nuestra propia realidad en un contexto social, cultural concreto. Entre las intenciones de esta misa hay una familia que va a bautizar a su hijo, con quien hemos conversado y a quienes hemos invitado, porque ellos solicitaron el bautismo, a ser parte de nuestra comunidad. Esta realidad de la Iglesia como comunidad ha de consolidarse cada vez más, porque si no, celebramos los sacramentos como eventos, ¿no? Eso es lo que le explicábamos, que no son eventos, es decir, en este momento hacemos una celebración y después, si te he visto, no me acuerdo, ni nosotros ni ellos, sino que queremos que sean parte de esta familia parroquial y ver crecer a los chicos, en la catequesis, en fin. A la luz de esto también es válido lo que vamos a decir respecto de los textos de la liturgia y de la palabra de Dios proclamada. Fíjense, hemos rezado la primera oración de la misa pidiéndole a Dios que derrame su misericordia sobre su pueblo suplicante, ya que nosotros lo consideramos Creador y Señor. Le pedimos que con su gracia nos conserve en su misericordia. Bueno, un error, una debilidad, una realidad estrecha sería que hagamos de nuestra vida de la fe simplemente una repetición religiosa. Si cada vez que venimos a la celebración de la misa, como no es un encuentro con un conjunto de ritos, sino con Dios como persona, y siempre que uno se encuentra con una persona, no sabe qué va a salir de ese encuentro, ¿verdad? Siempre, si se mantiene el término personal y la libertad de ambas personas, cada encuentro en la vida es sorprendente. Hacerlo meramente religioso sería como que uno ya sabe qué es lo que va a pasar. Sin embargo, el encuentro con Jesús y el seguimiento de Jesús es siempre sorprendente. Y ellos, en la educación de la fe de su hijo, le enseñarán esto. No que la vida de la fe es ir a la iglesia y celebrar unos ritos, saber hacer la señal de la cruz y unas cuantas oraciones, sino la fascinante aventura de seguir a Jesús, que te lleva por donde ni te imaginás que te puede llevar. Y entonces, desde ese espíritu así dispuesto al asombro, uno recrea todas las cosas que se presentan en la fe. Veamos un poco. Le pedimos a Dios su misericordia, es decir, que se ponga al lado de nuestro corazón, que camine desde nuestra pequeñez, cordia, ¿no? Desde el corazón, que somos un pueblo suplicante. Desde el punto de vista de la fe cristiana, que enraiza en el Antiguo Testamento, nos consideramos delante de Dios como un pueblo. Tenemos motivos particulares, individuales, pero somos un pueblo que camina en la historia. Y la misericordia de Dios es para que nos ayude a caminar en esta historia. Y lo consideramos a Él Creador y Señor. Es decir, con el poder, Creador significa con el poder de hacer de la nada la realidad. Y Señor, el señorío en la historia. Él maneja los acontecimientos.
Con semejante percepción, ¿qué miedo podemos tener en la vida? ¿Por qué habríamos de titubear como pueblo de Dios suplicante? Nos basta su misericordia y la gracia que nos ayuda a conservar el caminar. Claro que en esa asistencia Dios no nos ahorra el caminar. Es interesante la primera lectura porque nos recuerda el caminar del pueblo de Dios por el desierto. En la primera lectura queda claro que es un pueblo que camina de una situación menor de esclavitud, de sometimiento, a un estadio de existencia mayor, de verdadera libertad y dignidad a la tierra que Dios promete. Eso es lo que ellos y todos nosotros, a nuestros chicos, a los chicos de catequesis, a sus hijos, a este niño que bautizaremos hoy, tendremos que enseñarle. En esto consiste la verdadera transmisión de la fe, que la vida es un permanente caminar en la propia historia, en la historia de un pueblo, para ser verdaderamente libres en la libertad de los hijos de Dios. Pero ¿qué ocurría con este pueblo? Ocurre lo que nos ocurre a todos nosotros. La Biblia siempre da los pincelazos que refleja la situación del hombre. Protestaban. Claro que no es fácil caminar en la historia. Claro que no es fácil pasar de una situación de esclavitud a la libertad. Claro que no es fácil para los hombres, para las personas crecer, madurar. Claro que no es fácil. Y este pueblo caminaba en el desierto protestándole a Dios porque se acordaban que en Egipto tenían para comer y ahora en el desierto pasaban hambre. ¿Pero qué comían en Egipto? Comida de chanchos. Comida de chancho. Pero preferían estar esclavos y comiendo comida de chancho que esforzarse un poco en el desierto hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Ven? La debilidad y la fragilidad humana tiende a desertar de los grandes programas, de los grandes desafíos que el Señor nos propone. Pero Dios, que es misericordioso y condescendiente, realiza en el relato del libro del Éxodo este milagro de las codornices, de los panes, en fin, alimenta a su pueblo. Pero ojo, no lo alimenta como un niño bobo para que permanezca siempre en el mismo estadio. Lo alimenta para que sea fuerte, libre y protagonista de la historia. En ti serán bendecidos todos los pueblos, le promete Dios a Abraham. Y cada creyente, cada cristiano, cada familia cristiana es alimentada por Dios en la historia con todos los aspectos de la nutrición para ser protagonista, no para pasarla confortablemente, para estar permanentemente pasando de la esclavitud a la libertad. Todos, cualquiera sea nuestra situación, tenemos que estar creciendo permanentemente. Porque si bien, como dice el apóstol en la carta a los Efesios, tenemos una realidad de hombre nuevo, no hemos de comportarnos como paganos en la frivolidad de pensamiento, es decir, en el pasar el tiempo como si la vida la tuviéramos comprada para siempre. Hemos de aprender de Cristo, dice el apóstol, que nos ha regalado y ha renovado nuestra vida en la propia verdad de su ser. ¿No es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo? Si es que de verdad oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. El cristianismo no es un parche para la existencia humana, no es una realidad mágica que nos hace fácil la existencia. Seguir a Cristo, ser de Cristo, es de estar dispuesto a este compromiso, porque aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo
para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la verdadera santidad. Esta tarea de apropiarnos del hombre nuevo, dado por gracia desde el bautismo, no termina nunca, hasta el último instante de nuestra vida. Esta tarea de despojarnos del hombre viejo, de la esclavitud, para alcanzar la medida perfecta del hombre nuevo en Cristo, en la verdad de Cristo. En el Evangelio de San Juan es claro lo que se presenta. Una multitud sigue a Jesús. Se da cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes. ¿Ven? Este pueblo no es libre. Se aferra enseguida a aquello que pretende manipular. No estaba en el lugar. Ya le habían puesto un lugar a Jesús. Tiene que estar ahí. Cada vez que yo lo necesite voy a ir y le voy a pedir que haga milagros, que multiplique el pan, que me dé no sé qué cosa. Ya le habían determinado un lugar. Como a veces nosotros pretendemos determinar el lugar de Dios construyendo fantásticos templos, pero Dios se mueve por la historia como se le da la gana. Dice, al ver que no estaban en el lugar, subieron a las barcas y se fueron correteando detrás de Jesús, y al encontrarlo en la otra orilla, lo increpan. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no te dejás manipular por nosotros? Y Jesús, dándose cuenta, les dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Ustedes no me buscan por mí, me buscan por el pan que les he dado fácilmente. La distorsión del encuentro con Jesús, la distorsión de quien se encuentra, pero al encontrarse con Jesús no se encuentra con Él, sino se encuentra con lo que Él pretende, con la propia imagen que uno se ha formado. Jesús les dice, trabajen, trabajen. La vida es un esfuerzo, es un trabajo, un peregrinar, un caminar. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre. Y entonces ellos les dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Ellos contestan todavía desde una mentalidad estructurada. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos la gracia de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos, la vida eterna? ¿Se acuerdan con aquel hombre que preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Queremos estructuras, ritos, obras, actividades, recetas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces Jesús les dice esto que es tan simple, el eje de la vida cristiana y que tanto nos cuesta. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Nada más. Que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Que lo crean a Jesús. No solamente que coman su pan, sino que se adhieran a su pensamiento, a su forma de ser, al estilo de vivir, a la dinámica de su persona, a los horizontes que nos abre, a la sorpresa que nos espera, a los nuevos mundos que nos muestra, a los sacudones que nos da para decirnos que despertemos, que hay mucho más todavía, mientras nosotros no, pero estamos cómodos en Egipto. Dios nos obliga a salir, nos larga al desierto para seguir caminando hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer en aquel. Jesús, ¿qué signos haces para que veamos y creamos? ¿Qué obras realizas? Lo interpelan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús les respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan. Mi Padre les da el verdadero pan.
Es el que desciende del cielo y da vida al mundo. No solamente la vida con minúscula, la que se nutre del pan de todos los días, de la comida que ingerimos, la vida con mayúscula. Recibir a Jesús, seguirlo a Jesús, hace que nuestra vida se cualifique. Ellos les dijeron, danos siempre de ese pan. Y entonces Jesús les revela, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. El que acepta mi propuesta y camina según les propongo, entonces encontrará un horizonte infinito. Claro que Jesús va más allá del hambre cotidiano. Es el hambre de vida nueva, el hambre de infinito, el hambre de vida verdadera, que no se estrecha en unas meras prácticas. Cuando venimos a la misa es con ganas de que Jesús nos descubra esa nueva vida y nos aliente a seguirla. De esa manera se hace parte de nuestro caminar histórico. La comunicación de la fe no es una teoría, no es una simple adhesión de ritos religiosos, es un seguir en el sorprendente caminar de Jesús. Desde nuestro pequeño compromiso de cada día, abrazar la voluntad del Padre, abrazar el mundo que Jesús quiere salvar. Y para eso será necesario no solamente un acto religioso, será necesario conocerlo mejor, educarnos mejor, amarlo mejor, dejarnos amar, dejarnos conocer, dejarnos educar por el Señor. Será necesario entonces apostar por el mundo en clave de la mirada de Jesús, con una autonomía y en una dinámica propia de este mundo. Si no, solo pretenderemos recetas. Aprenderemos así, encontrándonos con Jesús, a celebrar, a disfrutar, a gozar. Aprenderemos a reír, a ser felices, porque tenemos aquel que da la vida verdadera. Entonces, nutridos de Él, de su palabra, de su vida, de sus objetivos, aprenderemos a caminar, a esforzarnos, a perseverar. Aprenderemos a ensanchar las fronteras, a correr los límites con la misma libertad que Jesús lo hacía. Creo que la primera oración de la misa es una buena petición para nosotros como pueblo de Dios hoy en las circunstancias en que vivimos, pero no pensando que Dios actuará de una manera mágica, sino de la mejor manera a través de aquellos que hemos aceptado a Jesús, que lo seguimos a Jesús, que hemos adquirido por su Espíritu la misma audacia de Jesús en un trabajo perseverante, de cambiar la sociedad trabajando no espasmódicamente, no corriendo detrás de los acontecimientos, sino una voluntad de un pueblo que se consolida en la decisión personal de vivir como hombre nuevo cada día y de ayudar a los demás para que así sea. Esperamos que esta familia se anime a este desafío y que dentro de unos años su hijo, como todos los chicos que bautizamos en la parroquia, sea un protagonista de la historia. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia se fortalezca en el anuncio del Evangelio de la vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los gobernantes trabajen por el bien común para construir una cultura del encuentro. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los jóvenes descubran la belleza de seguir a Jesús y transformen sus vidas. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento, presentamos los dones del pan y del vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia, que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en palabra, tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es
mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que come de este pan vive en mí, yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Yo te ofrezco en este día, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo.